2, 3, ya. Bien, ahora vamos a resolver la pregunta número 12 del primer parcial de CPRUNI 2012-2, el tema P. En la pregunta número 12, ¿qué se nos dice? Dadas las siguientes sustancias, me hablan del metanol, me hablan del tetracloruro de carbono y me hablan del etano, ¿ya? Me preguntan, determine aquellas que son solubles en agua. Muchachos, justo hace poco hemos estado hablando acerca de las fuerzas intermoleculares, ¿cierto? ¿Cuál es la regla para nosotros poder decir que una sustancia va a ser soluble en agua? Si va a ser soluble en agua, ¿el agua que tiene en particular? Tiene que puede formar ¿qué cosa? ¿Enlaces? Puente de hidrógeno. Por lo tanto, si yo quiero una sustancia que sea soluble en agua, debo buscar aquella que pueda formar con el agua ¿qué cosa? Puentes de hidrógeno. Entonces, analicemos cada una de las moléculas, ¿ya? Por ejemplo, tienes al metanol. En el metanol pregunta, ¿puede haber la posibilidad de formación de puentes de hidrógeno con el agua? Sí, ¿verdad? Porque acuérdate que el puente de hidrógeno se va a formar en moléculas en las cuales el hidrógeno esté unido directamente ¿a quién? Flúor, oxígeno o nitrógeno. ¿Y eso ocurre acá, sí o no? Sí. Vas a tener aquí un núcleo en donde se va a formar enlace puente de hidrógeno. Entonces, aquí se puede formar puente de hidrógeno porque el oxígeno tiene carga negativa y el hidrógeno carga parcial positiva. Y si por ahí aparece el agua, va a poder formar con el agua enlaces puente de hidrógeno. Eso debido a que el agua también tiene una gran polaridad. Esta unión entre ellos viene a ser el enlace puente de hidrógeno. Pregunta, ¿el metanol se podrá disolver entonces en agua, sí o no? Sí. El metanol se podrá disolver en agua. Ahora, si tienes al tetracloruro de carbono, el tetracloruro de carbono es el C-cloro 4. Tienes el carbono unido a 4 átomos de cloro. ¿Cuál va a ser la geometría molecular que va a tener el tetracloruro de carbono? Tetraédrica, ¿cierto? Y la molécula, ¿cómo la vas a ver en este caso? ¿Va a ser una molécula polar o va a ser una molécula apolar? ¿Po o apolar? Apolar, correcto. Y en las moléculas apolares, ¿qué es lo que predominan? Predominan las fuerzas de London. Y si hablamos de fuerzas de London, pregunta, ¿el tetracloruro de carbono se podrá disolver en agua? No, porque no va a poder formar con el agua enlaces puente de hidrógeno. Y en la última molécula tienes al etano. En el caso del etano, viene a ser el carbono, por acá con 3 átomos de hidrógeno, y por este lado también con 3 átomos de hidrógeno. Una pregunta, ¿el etano qué cosa viene a ser? Viene a ser un hidrocarburo. Y como hidrocarburo, muchachos, ¿qué tipo de sustancia es? ¿Polar o apolar? Apolar. Y como sustancia apolar, ¿ya? ¿Cuál es la fuerza predominante entre las moléculas? Fuerzas de London. Entonces, si hay fuerzas de London, la pregunta es, ¿esta molécula será fácilmente soluble en agua? No. Si yo quiero saber quiénes van a ser aquellas que son solubles en agua, únicamente sería el metanol. Por lo tanto, alternativa sería la letra A, solo uno. Clave A.